las cosas, está cosificado. Y se termina en una unidimensionalidad del deseo y termina convirtiendo al hombre en un simple agente de consumo, un agente consumidor que a la vez es consumido por la centralidad de las cosas. Es una buena nueva que hayan corrido 15 años la agenda, sin duda. Porque la agenda realmente no es nueva. La agenda es milenaria. La chandala nómada ha venido arrastrando la subversión sin ser capaz de dar la cara, ahora la está dando, y que incluso quedó desmantelada en la Segunda Guerra Mundial, cuando se sentaron en Yalta los enemigos irreconciliables, políticos y económicos, para destruir, según cuentas, al monstruo. Y hoy tenemos como resultado un mundo monstruoso y no está el monstruo por ningún lado. Entonces, ellos han sabido perder y la han sabido correr muchas veces, incluso por ahí en los años 1200, en los siglos XII-XIII, cuando los iberinos ganan sobre los güelfos, la chandala nómada pensó que ahí iba a llegar el momento para instalar la sinarquía internacional, ya que había derrotado el bando iberino, que era el bando imperial, y al derrotar al bando imperial, ahí se inicia entonces se desbarajusta lo compacto de Europa, y entonces se da como posibilidad el inicio en ese descuartizamiento de Europa, esa fragmentación de lo compacto, y hay un debilitamiento de Europa, porque entonces y se pensó en ese momento que se podía instalar la sinarquía internacional como punta de lanza a los templarios, pero pues se sabe que a los templarios los eliminaron y han pasado con vuelos, porque ellos son dueños de la propaganda. Porque nos ponen de héroes a los que no son tales y nos ponen de villanos a los que tampoco son tales. Sin embargo, en esta era que está cambiando del mes platónico, como diría Jung, que estamos pasando de X a Acuario, la sinarquía internacional es muy sagaz, nos lleva milenios de estrategia, nos lleva milenios de estar infiltrándose y de estar por lo menos sabiendo que estamos en guerra, porque cuando uno no sabe que está en guerra, pues no sabe a quién va a combatir, porque lo primero que hay que conocer para participar en la guerra es saber quién es el enemigo. Si usted no sabe quién es el enemigo, pues cómo lo va a combatir. Y como ellos no nos han declarado la guerra de manera abierta, por lo menos hasta el 45, que nos dimos cuenta, para que lo quiera ver quiénes son los enemigos, entonces han sido capaces de trazar tácticas tras tácticas, incluso tácticas contrarias entre ellas mismas, pero que cuando se ven una casi derrotada se une la otra táctica para imposibilitar que esa instalación del verdadero derecho se pueda triunfar en la tierra. Y eso se ha visto y eso se vio con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un despertar, eso es evidente. Hay un despertar en este inicio de la era de Acuario, pero que inicia, algunos dicen que en los años 60, pero inician de una manera en donde se instala el rock y el rock and roll y el rock, se instala el LSD, se instala la liberación sexual, se instala el amor libre, sueltan al dragón de Sodoma, y entonces lo que ocurre es que ellos ya tenían preparado la sinarquía, y en el campo de nosotros, como somos tan poco leídos y tan poco conocidos y nos ponemos a pelear entre nosotros mismos a veces, también habían textos y también habían pensadores como Julio Cébola, por ejemplo, que lanza el Cabalgar del Tigre,
para precisamente en finales de 50 lanza el Cabalgar el Tigre para que, ya previendo lo que se venía en los años 60, la juventud pudiese de pronto una actitud nihilista activa, como diría Nietzsche, poder surfear esa gran ola que se venía, ese embate sinárquico. ¿Para qué? Para drogar, para dopar, para dormir ese despertar. Pero cuando algunos no van por el lado del doping, entonces le tenemos el espiritualismo, que también también se convierten en modas, en donde hay una especie de New Age y se va generando todo un pacifismo un poquito repugnante, en donde realmente no se quiere combatir y en donde, si bien es cierto, hay una necesidad de procesos de individuación porque el individuo no es dado a priori, también es cierto de que ese proceso de individuación solo es posible en una comunidad. Y una comunidad tampoco es dada a priori. Una comunidad es una ascesis, es una disciplina precisamente de una dirección de quienes dictaminan, de quienes dictan para organizar la comunidad, para pasar de pueblo, organizarlo en comunidad. Porque así como el individuo no es a priori, no es dado a priori, así mismo la comunidad no es dada a priori. Entonces realmente, claro, se inicia desde uno mismo, pero hay que comprender de que no todos tienen la capacidad, por lo menos en un primer momento, de iniciar el proceso de individuación. Entonces, como no todos tienen en un primer momento la capacidad para iniciar el proceso de individuación, sí es necesario de que los que por lo menos lo estamos intuyendo, que por lo menos sabemos que estamos durmiendo, que es el inicio del caminar hacia el despertar, empecemos entonces a dar los pasos hacia adelante para poder ser capaces de organizar la comunidad, para ser compactos y poder dar la batalla no solo desde la propia individualidad, sino también desde las posibilidades de organización comunitaria. Muchas gracias. Comento. Entendí todo muy bien porque, o sea, también soy una estudiosa de filosofía, sé que Foucault es un tema porque, o sea, yo tengo muchos problemas con Michel Foucault, pero muchos problemas con Michel Foucault, más porque él habla, su último texto para mí fue una basofia, porque entraba dentro de lo que era la famosa alienación de Marx y se fue por las ramas porque comenzó a decir que ya uno se autoalienaba, o sea, él llegó a un delirio mental tan grande donde él ya dijo que la alienación, como Marx la había definido, Marx cuando lo define la alienación, él dice de que otras cosas vienen y a uno lo alienan, es decir, a uno lo desconectan de un ámbito. Bueno, según Foucault, con esta sociedad que tenemos hoy en día, ahora nosotros nos autoalienamos, o sea, llegó a un descalabro mental ya de otro nivel. Yo tengo muchos problemas con él, más que en la universidad yo tuve unos problemas con él enormes. La segunda parte que hablaste fue sobre, me recordó muchísimo a Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman habla sobre la sociedad de consumo, habla sobre cómo las personas hoy en día son líquidas, por eso él habla sobre la modernidad líquida, habla sobre personas que no tienen sentido de la identidad, es cierto. También tiene que ver mucho con, bueno, y yéndonos ya al final a la parte que hablaste de la comunidad de las personas que se pueden individualizar solas, o sea, el proceso de individuación. En realidad, cuando la persona, te lo voy a hablar desde el marketing porque para que más o menos entiendas qué es lo que está ocurriendo con las comunidades educativas que están naciendo hoy en día. Se crean comunidades por sí solas porque cuando la persona, porque tú necesitas que la persona primero tome una decisión de tomar acción. Si la persona no te busca para tomar acción, tú no vas a poder generar ningún movimiento porque la persona está estática. Tú necesitas que la persona dé un paso hacia adelante. Cuando la persona da un paso hacia adelante, porque tú ya lo diste, la persona ya llega a tu comunidad. Entonces, lo que está ocurriendo en los entornos educativos es que ya de por sí te ofrecen una comunidad, porque tú ya tienes un montón de gente que está contigo, porque tú ya diste un paso. Entonces, cuando esas personas te acompañaron en ese paso, llegó otra persona, llegó otra persona, llegó otra persona. Y se terminan generando comunidades que uno empieza a decir, ya, pero son comunidades de negocios, son comunidades de emprendedores, son comunidades igual. Y hoy en día hay muchas comunidades en internet que son muy virtuosas,
que no son políticas, no son religiosas, sino que son comunidades de personas emprendedoras, son personas que les interesa aprender, hay comunidades educativas, hay comunidades de todo tipo, donde en estas comunidades se generan esos pasos que obviamente ellos no están enfocados ni en la política, ni en la filosofía, ni en la sociología, pero son personas que están en movimiento. Y en ese proceso de individuación la gente va descubriendo cosas. Entonces, hoy en día, nuestra misión primero es dar un paso. Las cosas al principio uno dice, yo también pensaba que eran complicadas, porque yo me puse a estudiar la escuela austriaca, después me puse a estudiar la historia del pensamiento, me fui hasta estudiar el Imperio Romano. Yo el Imperio Romano me lo sé de memoria, sé lo que el socialismo hizo con el Imperio Romano, y todos me dicen, ¿cómo que había socialismo en el Imperio Romano? Sí, la caída del Imperio Romano se debió a que los emperadores tuvieron la fantástica idea de empezar a tomar medidas totalitarias, claro. Y después se les ocurrió dividir la moneda de oro. Entonces, claro, pues más encima restringían a las personas. Maravilloso. Sí. Maravilloso. O sea, yo pensé que las cosas eran complicadas. Después me di cuenta de que en realidad no. De que en realidad lo único que necesitamos es que las personas den un paso. Ya con que las personas den un paso estamos salvos. Por eso cuando a mí me dicen, no, es que falta esto, una palabra tuya bastará para sanarme. Parece uno de los dichos más locos, muy simples, pero en realidad solamente con una palabra puedes salvar a alguien. Lázaro, levántate y camina. Da un paso. Y la gente se mueve. Totalmente de acuerdo. Tocaste un tema sobre la economía romana y cómo el socialismo hizo parte de la economía romana, se incrustó allí en los imperios anteriores a Julio César, si mal no recuerdo. Y es desde allí donde nace la inflación. Es lo que tú dijiste, parten la moneda de oro en 4 porque dicen, este producto se está vendiendo mucho, no lo podemos dejar al mismo valor, entonces no, esta moneda que antes la entregábamos por este producto, la vamos a fraccionar en 4. ¿Quiere más? Entonces allí parte la historia de la inflación, y que no es más que un mecanismo de control estúpido, por cierto, porque a ti te cuesta hoy producir una tonelada de arroz, lo mismo que te puede estar costando dentro de 30 años. ¿Cuál es la variable? La variable no es. El costo es el mismo, pero a ti te venden una idea de que todo tiene que subir paulatinamente. Luego cuando te lo ponen a rezar, entonces dicen que uno está loco. No es estar loco, es ponerle sentido común a las cosas. Es poder decir y demostrar, porque además eso es algo que se puede demostrar. Eso es como aquel que pretende que 1 kilo de algodón pesa más que 1 kilo de hierro. Es la misma historia con la dichosa inflación. Bueno, bien. Señor Julio, adelante, y luego Diana. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? Un placer poder hablar, pero no entiendo mucho, no tengo mucho léxico. Soy alguien empírico. Pero, hay un pero. ¿Por qué la Agenda 2030 fue trasladada? ¿Cuáles son las empresas que totalmente la están, o los grandes empresarios que totalmente la están patrocinando? ¿Por qué me hago esta pregunta? Hubo un tiempo que Garavito aquí en Pereira mató a más de 283 niños. Nosotros pusimos a investigar y creíamos que primero eran las sectas satánicas. Pero resulta que en esa investigación, lógicamente, se conoció al Papa, cuál era el Papa Negro de las sectas aquí en Pereira, y se llegó a la conclusión a llegar con el paradero de Garavito. Hay un problema. Lo tenemos con la Agenda 2030, que ahorita ya es la Agenda 2045. Ellos no han podido llegar a ese objetivo. ¿Pero por qué no han podido llegar a ese objetivo? ¿Cómo podemos sustentar bien ese objetivo para que ellos no puedan llegar a ese objetivo totalmente? ¿Sí? Como número 1. Número 2, vemos que dentro del mismo gobierno y entre las políticas actuales están implementando que yo quiero a los animales, tengo perros, quiero a los gatos, pero se quiere en este momento más al gato que a un ser humano.
qué es lo que está pasando y cómo nosotros podemos atacar de raíz, ¿sí?, este tema. Cómo podemos llevar esa información más para que otras personas se unan. En el gremio nosotros de la construcción, porque yo hago parte de Constructores Unidos de Colombia, es un gremio de constructores, que sabemos que la masonería empezó, ellos tienen el compás, tienen empezó por medio de constructores, ¿sí? Pero que se fueron a un punto más allá, que se creen totalmente, como se dicen ahora actualmente los Illuminati, los constructores del mundo, que pueden hacer totalmente lo que ellos quieran. ¿Cómo nosotros podemos mirar para que esa Agenda 2045 no se implemente más y ellos nuevamente puedan tener una falla, ya que no les está dando resultado? Pero así mismo, como no les está dando resultado, en este momento ellos están montando otras estrategias más, como las guerras que estamos viviendo, que muchos dicen, no, es que tenemos que solucionar el problema aquí en Colombia, pero resulta que nos tocan a Venezuela, que es un país cercano, y nosotros sentimos. Tocan a Ecuador y nosotros sentimos en la economía. Igualmente, si tocan a Colombia, Chile también siente, Europa también siente, porque hay mucha emigración. De pronto tenemos esas empresas y esos movimientos que apoyan esta agenda, clasificado fuera de la ONU, que sabemos libremente que están en este tema. Sabemos que también hay infiltración dentro del mismo bienestar familiar y de otros. ¿Cuáles serían nosotros? Tener esa agenda. Muchas gracias. Eso era solamente mi aporte. Mira, la agenda tiene un montón de empresas estructuradas que va por los beneficios de ellos. Pero hay que tomar algo en cuenta respecto de esta historia, porque Wilson lo comentó, esto ya viene de hace muchos siglos atrás, porque esta historia es una historia milenaria, no es mentira. Cierto. La ONU es la nueva Torre de Babel, ¿sí? ¿En qué sentido es la nueva Torre de Babel? Lo que buscaban los babilónicos era construir un imperio que estuviera por sobre todos los imperios de la tierra. La ONU es lo mismo. La ONU es un imperio, un único gobierno, una única idea que esté por encima de todas las demás del mundo. Nosotros sabemos de que la cantidad de gente que compone este mundo y las diversidades de comunidades que componen a este mundo es lo que le brinda riqueza a este mundo. Lo que ellos quieren hacer es muy complejo, porque ellos quieren imponer una sola cosa cuando en este mundo hay demasiada variedad. Tendrían que exterminar a demasiada gente para que pudieran implementar eso, ¿sí? Por eso viene fallando, viene fallando desde la misma Babel, viene fallando desde Babilonia, viene fallando el Imperio Romano, vienen fallando los dos Reichs que se hicieron, porque los dos Reichs que vieron, hasta el tercer Reich que se hicieron en Alemania, fueron puros intentos de torres de Babel, ¿sí? Es una parte de la historia que se sigue repitiendo. Siempre el humano, en el afán de control del poder, que eso se los hablé al inicio, repitiendo la misma historia, pero nosotros somos una espiral. Es chistoso porque nuestro planeta, en el universo, dentro de la Vía Láctea, va en forma de espiral, nuestra historia va en forma de espiral y siempre en ascenso. Y cuando de repente dices, ay, te pones a estudiar historia y dices, ¿por qué lo de Napoleón se parece tanto a lo de Hitler? Y después te pones más atrás, ¿por qué lo de Nabucodonosor es tan igual a lo de Hitler? Porque si uno se pone a estudiar lo de Nabucodonosor, es igual a lo de Hitler, solamente que con el contexto histórico distinto. Entonces, ¿y por qué se parecen tanto? Y claro, empiezas a encontrar las similitudes, empiezas a encontrar que son personas que vienen de ciertos puntos, etc. Vienen de pobreza, después crecen, toman mucho poder, toman mucha oratoria. Es exactamente la misma historia. Entonces, no es algo, esta Agenda 2030, algo nuevo. Es algo que ya se ha repetido muchas veces. La Agenda 2045 se ha repetido también, se va a repetir exactamente lo mismo. Y por algo vienen fallando, porque ellos intentan alimentarse, consiguen alimentarse hasta cierto punto de la energía habitual de los humanos, pero somos demasiado vastos, o sea, tenemos demasiada riqueza dentro de lo que es la sociedad y la gente no lo ve. Yo tampoco era capaz de verlo antes. Y tal cual como tú lo dices, ¿los masones vienen de la construcción? Sí. Los masones eran los primeros arquitectos, los masones eran alguien
el gremio, el sindicato, porque era un sindicato de constructores que estaba en el siglo medio, eran personas muy importantes porque eran las únicas que les permitían moverse por toda Europa construyendo estas baterías, porque nadie habla mucho de esto, pero si ustedes se van a ver los templos, yo estudié arquitectura durante 3 años de mi vida, y yo me preguntaba, ¿por qué los mosaicos de las iglesias de aquella época tienen justos colores amarillos, colores negros? Y después si tú te pones a estudiar la composición de las pinturas minerales con las cuales están compuestas esos azulejos, te das cuenta de que generan cargas negativas, positivas de electricidad, claro, que finalmente son las que cargan energéticamente a estos templos. Y tú te vas dando cuenta que, claro, nosotros usualmente estamos cargados de energía positiva. ¿Por qué? Porque tenemos celulares. Y después, curioso, no sé si has caminado descalzo por el pasto, que haces tierra con la piel, haces tierra literalmente, sí, y descargas toda la energía eléctrica, y después de eso decís, qué raro, me siento súper bien. Sí. Bueno, eso pasa en estos templos antiguos. Y los masones lo tienen clarísimo. Y se usaba mucho antiguamente para descargar, porque así se cura a la gente. Curiosamente, nosotros cambiando nuestras cargas de energía del cuerpo, por algo existe cuando te revisan y te meten estos tubos de radiación, la radiación es lo mismo, es un tipo de electricidad, un tipo de vibración, un tipo de onda, es lo mismo. Entonces, todo está correlacionado y esta agenda sigue fracasando porque es antinatura. Va en contra de la forma fundamental en la cual está construida este universo. Entonces, nosotros estamos construidos aquí con esta energía divina. Nosotros estamos construidos y creados aquí a partir de ciertas leyes que son irrompibles. Y esta agenda va de forma irrompible. Lo único que nosotros podemos seguir haciendo es armar y seguir creciendo, porque cuando nosotros nos liberamos de nuestras propias creencias, cuando nosotros conseguimos armar cosas en esta vida, cuando nosotros logramos ser felices, logramos estar en sintonía con todo esto y movernos junto con el universo, que lo vengo comentando, se desmantela solo porque claro, ellos requieren que uno sea infeliz. Imagínate todo esto del adenocromo de los niños, que dicen, no, es que nos alimentamos la sangre del adenocromo de los niños. ¿Para qué es lo que necesitan para liberar adenocromo? Un niño aterrado de miedo. Un niño feliz es todo menos terror. Una persona feliz es todo menos terror. Entonces, está muy difícil que ellos construyan lo que ellos quieren. Antes tenía una visión muy negativa, pero últimamente me doy cuenta que el mundo en realidad no está tan perdido. Solamente que tienes que aporrearte un poco para aprender algunas cosas. La verdad es que nos olvidamos como sociedad, como vivimos 100 años como mucho. Bueno, mi abuelita lo aprendió, pero yo no lo aprendí, entonces yo me tengo que aporrear ahora para entender lo que mi abuelita vivió. Exactamente, sí, señor. No. Ok. Bueno, bien, Diana, vamos cerrando. Estaba programado hasta las 9, nos quedan 5 minutos. Diana, sigue por favor, muy corto, y entramos a cierre. Gracias, es que tengo problemas con este micrófono que me tocó instalar. Bueno, para ser breve, primero quería dar un saludo a Diego Cortázar, me encanta verlo aquí, al igual un saludo muy respetuoso a Wilson. Cuando Wilson habla de Nietzsche, que dice que Dios ha muerto porque el hombre lo mató, es cierto, la posmodernidad nos ha dicho ya de 1000 maneras que todos estos sistemas de socialistas, comunistas no sirven para nada, ya se ha demostrado que no funcionan. Y con respecto al proceso de individuación, yo también creo que es necesario hacerlo, no individual como de individualismo, sino de individuación hacia la comunidad. Estoy completamente de acuerdo. Y Ángel, quería decirte que no sé, me parece que haber entrado a esta reunión para mí ha sido muy especial, porque, como le comentaba ahora José, creo que a pesar de que uno a veces cree que el trabajo que uno viene haciendo como que no da frutos, hoy me has hecho caer en cuenta, escuchándote con tu voz joven, con tu mente joven, pero con tantos conocimientos como si lo hubieses hecho durante toda la vida, me genera a mí un poco de alegría o de satisfacción pensar que en alguna milésima parte
nuestro trabajo está sirviendo porque se ha logrado detener en parte, aunque la agenda continúa y tenemos que seguir trabajando, que no podemos parar porque la hayan movido. Tenemos que seguir trabajando y algo de todo lo que hemos hecho ha servido porque hemos logrado transmitirle a la gente perder el miedo. Yo había estado un poquito escéptica, me había tratado como de aislar de todo esto porque uno tiene momentos en que se cansa y más se agota, más cuando uno estaba tanto tiempo y contra la marea, ¿no? Porque en Colombia, por ejemplo, ha sido supremamente difícil que la gente tome conciencia del globalismo. Siguen presentándose todas esas sectas politiqueras, socialdemócratas y todo este tipo de personas fanáticas que no han logrado trascender esa política local hacia la geopolítica y entender tanto la política nacional como todo lo que es el internacionalismo, que sabemos que es lo que nos está llevando a esta hecatombe, a esta miseria, porque de lo contrario no estaríamos hablando con una chilena, por ejemplo. Allí nos damos cuenta de que todo esto es geopolítica y sabemos lo que nos están haciendo, pero hay personas que no sé si es una autonegación o su mente no ha podido lograr trascender y entender que hay que tener en cuenta todos estos aspectos para seguir en la lucha. Debemos seguir, me anima porque la verdad que yo estaba muy desmotivada viendo tantas dificultades y ver cómo la gente no despierta en Colombia, no sé si en otros países, pero yo veo el despertar muy lento, pero veo que el no tener miedo y el transmitir no tener miedo sirve mucho, porque eso yo creo que es lo que ha detenido en parte toda esta macabra de hechos consecutivos tan horribles que todavía los estamos viendo, pero nuestra posición ya sin miedo nos permite tener como esa posición de análisis y pensar que podemos hacerlo si seguimos con esta misma postura de lucha y de no tener miedo, de ser valientes frente a esto, de volver a tratar de no seguir matando a Dios, porque la gente está empezando a adquirir esa conciencia, ya la gente está muy dada como a la metafísica, ya está volviendo a sentir que debe buscar dentro de sí mismo, porque es que es dentro de nosotros que tenemos que buscar para poder luchar contra toda esta... es que son unos grupos de personas que uno a veces creería que ni son humanos y otros son humanos al servicio de los no humanos que se prestan para tantas eh, cosas deplorables y de verdad aberrantes que yo a mi edad no pensé que iba a tener que darme cuenta de tantas cosas horribles que pasan mientras estamos aquí hablando o mientras estamos en nuestras actividades cotidianas en el mundo están sucediendo cosas horribles. Pero hay que seguir en esto y creo que ha servido mucho. En cuanto a lo que se hablaba ahorita de la masonería, pues yo recordaba que desde Babilonia con Nimrod comienza como ese culto, ¿no? Pienso que fueron los primeros masones, cuando ya después de ellos se trasladan, salen de Babilonia, por ejemplo en Venecia, que se instala la nobleza negra, todos estos constructores que hicieron semejante pues proeza de hacer casas sembradas, con maderos enterrados en el agua y sobre esos maderos erigir pues todas esas casas y esos castillos y mansiones. Allí fueron los primeros grupos de constructores que se unieron, donde se aceptaban todos independientemente de sus creencias, su cultura, digámoslo, de estatus social y de política. O sea, todos eran, en el momento en que se reunían con todos los constructores, eran todos eh, aceptados como con sus diferencias. Y me imagino que eso comienza a diseminarse
y toma ya unos tintes de todos los aspectos que sabemos que hay una masonería operativa y otra masonería especulativa, y nos explica ahora el por qué este mundo está siendo manejado como lo estamos viendo. Yo te agradezco mucho, Sol Ángel, haberte escuchado, porque de verdad que aportaste en mí algo muy importante, y fue el optimismo con que tú hablas cuando sí, la agenda se trasladó, no se ha acabado, pero pues yo creo que eso de cierta manera nos dice que debemos seguir por este camino. Gracias por esta fabulosa reunión, José, y por invitarme, y gracias a ti, Sol Ángel, te voy a seguir y me encantaría seguir escuchando. Saludos a todos. Muy bien, Diana. Disculpe, yo creo que necesitamos otra media horita, ¿no les parece? Me da mucha pena con nuestra invitada especial de hoy, Solange. Pues habíamos hablado que esto estaba programado para 2 horas, pero es que es algo muy, muy especial. Sobre todo porque pues, esto es un despertar y es ver con mayor claridad todo este modelo nefasto en el cual las grandes élites han venido participando. Para darle paso al señor Darío Roa, te voy a quitar 5 minuticos, Solange, para hacerte 2 preguntas. Quiero saber si yo estoy equivocado, es mi propuesta. Porque lo dijiste como en el intermedio del conversatorio. Y lo menciona Diana cuando hablamos de las Naciones Unidas. Yo soy de las que considero, como propuesta del gobierno, que si Colombia quiere ser un país libre y soberano, como cualquier otra nación, que debería serlo, y no estar sujeto a lo que determinen las Naciones Unidas, porque en ese orden de ideas nuestras naciones no son libres ni soberanas, y están bajo el yugo y el dominio de una estructura criminal como es lo que sucede en las Naciones Unidas. Yo siempre he dicho que si nosotros queremos ser realmente una patria soberana, lo primero que debemos de hacer es apartarnos de las Naciones Unidas, de la OMS y de la OEA. No sé si en mi perspectiva puedo estar equivocado. Si es así, espero me corrijas. Y 2, la responsabilidad de los partidos políticos tradicionales y los que han venido emergiendo desde hace 30 años para acá. No sé si esa misma dinámica está en Chile, que tengan N cantidad de partidos como sucede en Colombia. En Colombia tenemos alrededor de 36 partidos, y si uno se pone a revisar la ideología de cada uno de ellos, todos son marxistas, leninistas, progresistas y todos terminados en istas, pero ninguno respeta ni tiene la filosofía de mantener la libertad, el derecho a la propiedad privada y, por supuesto, apartarse de todo ese yugo que nos han venido haciendo a través de todas estas agendas globalistas. Entonces, si estoy equivocado, me corriges, por favor. Sí, en realidad cada país debería hacerse cargo de su soberanía desde ya. O sea, igual, o sea, todo esto va a ser un movimiento paulatino porque la gente ya no cree en las instituciones. Sí. Cuando la gente no cree en las instituciones, la gente busca la forma de desvincularse de las instituciones. Y las instituciones sin gente que participe en ellas no pueden existir. No funciona. Entonces, ¿qué pasa posterior a eso cuando una institución ya cae completamente? Es cuando no tiene nadie que la escuche. Claro. Vamos camino a eso en todos los países. En Chile, yo estoy en este momento en Argentina, yo vivo en Buenos Aires en este momento, me vine por amor. He vivido 12 años en Argentina, o sea, yo tengo dos países, los argentinos me ayudaron a ver muchas cosas, pues yo sobreviví al kirchnerismo en este país, y al mismo tiempo me tocó vivir la parte más capitalista, por así decirlo, de lo que fue Chile. Entonces tenía una visión donde, claro, los chilenos han caído mucho en lo que es el socialismo porque los chilenos estaban acostumbrados mucho al éxito económico. En Chile nos iba muy bien económicamente. Yo cuando era más joven nunca me faltó un trabajo. Yo no sabía lo que era buscar trabajo y que no me aceptaron al quinto currículum, no me aceptaron un trabajo. Imagínense lo idílico que era eso. Y les estoy hablando de 2017, 2018. Yo enviaba 5 currículums y obtenía un trabajo seguro. Un trabajo seguro. Era una cosa que cualquier persona en Latinoamérica, claro. Ahora yo lo pienso y digo, qué afortunados que éramos. Qué afortunados que éramos de que encontrabas trabajo, sí o sí, había trabajo de sobra. Bueno, después de eso viajé a Argentina y me tocó conocer lo que era lanzar 700 currículum y no encontrar en ninguna parte. O sea, yo no lancé porque yo por suerte trabajaba para Chile, pero me tocó verlo de mis compañeros, me tocó verlo en
en otras personas. Entonces, verlo y ya después vivirlo constantemente me hizo embeberme de esta realidad que la gente... Y uno empieza a valorar entonces las cosas que uno tiene. Yo creo que sí, cada nación debería desvincularse y hacerse cargo de su soberanía, pero porque si se dan cuenta, las actitudes de las personas se repiten en sus estados. Es decir, el estado es el reflejo de una parte importante de su población. Entonces, una gran parte de la población está desesperada por un papito o por una mamita que le resuelva los problemas. Entonces, nuestros estados y la gente de nuestros estados busca la misma conducta. ¿Cuál va a ser el papito o la mamita que me solucione mi problema? Porque yo me siento incapaz de solucionar mis problemas. Volvemos al mismo problema del individuo. Yo que me quejo y me quejo de las cosas que no tengo, porque en realidad ni siquiera tengo claro qué es lo que quiero, porque no me he sentado a pensar en qué cosas quiero yo de mi vida, no me he sentado a pensar cuál es mi día ideal. Pregúntenle, háganle este ejercicio con cualquier comunista, ¿cuál es tu día ideal? Pero, o sea, y no me refiero a día ideal con que me digas, no, es que no quiero trabajar, no. ¿Cómo sería un día que te llene el alma? Y ahora sí les costaría, porque como son ateos no piensan que tienen alma. Entonces, ¿qué eres? Ya comienzas a preguntarte en el trasfondo de una persona vacía, es una cáscara. Entonces, cuando tú te empiezas a encontrar esas personas, te das cuenta de que ¿estoy hablando con un humano o estoy hablando con un cascarón vacío dentro de esta Matrix? Porque ese es el tema. Y empiezas a descubrir que hay gente que son cascarones vacíos y hay personas que tienen alma. Es una cosa muy rara cuando yo... Bueno, a mí me ha tocado ver mucha gente, tengo bastantes seguidores, la verdad es que yo no había dimensionado la cantidad de seguidores que tengo, yo tengo un estado de fútbol de seguidores. Entonces, cuando empiezas a toparte con la gente que te odia, pero te odia porque ellos están vacíos por dentro, tú te empiezas a preguntar, ¿esta gente tiene alma? Porque comienzas a hacer... Ya ni siquiera los juzgas, comienzas a preguntar. Porque tú eres lo que eres por la calidad de las preguntas que haces. Y yo comienzo a preguntarle a esta gente qué es lo que son. ¿Cómo sería tu día perfecto? ¿Cuáles son las cosas que te llenan? ¿Qué cosas te hacen felices? Y a partir de las cosas que lo llenan, las cosas que lo hacen felices, tú te das cuenta si estás hablando con un humano o estás hablando con una cáscara. Cierto. Es triste cuando te topas con las cáscaras, porque hay muchas cáscaras dando vuelta en este mundo. Y hay gente que no es cáscara, pero lo han vuelto una cáscara. Y cuando los comienzas a sacar de ahí, se dan cuenta de que en realidad ellos pueden hacer cosas. Entonces, como ellos pueden hacer cosas, dejan de creer en las instituciones. Y cuando se van desvinculando de las instituciones, no necesitas ningún papá, ninguna mamá que te solucione el problema, porque tú eres la solución a tus problemas. Y obviamente los países, a medida que la gente vaya diciendo, ¿sabes qué? Yo puedo solucionar mis problemas, ¿por qué me tiene que venir a solucionar el problema si yo lo soluciono mejor? Entonces el país se va a hacer cargo del mismo, porque ya no necesita de alguien que lo venga a solucionar el problema. Necesito litio, voy a ir a hablar con Chile porque Chile tiene litio. Voy a ir a hablar con el coso porque tanto tiene esto. ¿Y por qué tengo que andar metido en las Naciones Unidas si yo puedo hacer el trato directo? Claro. Me ahorro impuestos, me ahorro engorra, yo pongo mis propias medidas, yo pongo mis propios tratos. ¿Por qué tengo que estandarizarme por lo que me dice que tengo que estandarizarme? ¿Qué sentido tiene? Capaz yo necesito láminas de cobre y capaz te necesita fierro de cobre. ¿Qué? Y yo puedo certificar mis propias cosas. Cuando empieza a pasar eso, se van a empezar a desvincular de la ONU porque ya la gente se está dando cuenta, porque la gente está cansada. De a poquito es este proceso, porque la gente, como te digo, se va de a poquito, se te tienes que ir sanando. Teníamos que estar enfermos. La verdad es que la gente tenía que darse cuenta que estaba enferma. Teníamos que llegar a este nivel de agotamiento. Porque cuando llegas al fondo es la única forma en la que te queda subir. Y a mí me gusta más este discurso positivo porque yo antes no agradecía las cosas lindas que tengo en la vida. No las agradecía. Habían un montón de cosas lindas que yo tenía en mi vida y no las agradecía. Y cuando uno comienza a cambiar esa perspectiva, uno comienza a darse cuenta que tiene cosas lindas en la vida, que te pasan cosas buenas en la vida, te das cuenta que en realidad vale callampa si el político se robó tantas lucas, porque yo puedo hacer todas las lucas que yo quiera. Que robe lo que quiera. Porque a final de cuentas él no es capaz... Miren, esto yo se lo enseño también a mis clientes. Hay 4 niveles de riqueza. 4. El primero, que es el más escaso, el más pobre de todos, es lo tuyo es mío. Es el ladrón. En la Biblia te la cuentan también, Esta historia de la Biblia te la cuentan también. Es lo mío es tuyo. O sea, lo tuyo es mío. Te lo roban, te lo quito. Yo no puedo generar riqueza, como yo no puedo generar riqueza, se la quito a otros. ¿Ya? Después tienes el segundo nivel de riqueza, que es lo mío es mío.
que es una persona que no comparte las riquezas que uno tiene, por lo tanto no es agradecido. En realidad es una persona que siempre dice, ay, es que no me va a llegar de nuevo, no me va a llegar. Es una persona que no confía. Es una persona que no confía, es una persona que está ahí, ay, es que esto poquito que tengo, si no lo comparto. Mi suegra era una persona súper pobre, mi suegra era una persona muy pobre, y a mí jamás me negó un plato de comida. Porque ella me decía, si aquí pueden comer 4, comemos 5. Imagínense el nivel de riqueza interna. Claro, ahora que está grande tiene un montón. Tiene un montón. ¿Por qué? Porque ella en todo momento tenía otro nivel de riqueza, pero la gente que piensa, lo mío es mío, está ahí con el nivel de riqueza ya estancado. Tiene riquezas, pero son momentáneas. El tercer nivel de riqueza ya empezamos a hablar de personas un poco más iluminadas, que habla de lo mío es tuyo. Son personas que comparten su riqueza, son personas que comentan con otros las cosas buenas que les pasan, son personas que comparten, son personas que ya, y ya son abundantes. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a compartir con la gente después pareciera que no, pero está en deuda. Sí. La gente se siente en deuda contigo, la gente después dice, ay, ¿sabes qué? Esta persona me ayudó de forma completamente gratuita. Si después esta persona necesita que yo la ayude, yo la voy a ayudar. ¿Por qué? Porque me siento en deuda, mi alma se quedó llena con algo que me dio. Ay, y no me pidió nada, no me pidió absolutamente nada. Entonces, claro, cuando yo tenga la oportunidad, se lo voy a devolver. Y el cuarto nivel de riqueza, que esto ya es riqueza total. Lo mío no es mío. Lo mío no es mío. Y ojo con este razonamiento, con lo mío no es mío, porque en realidad todo lo que tú tienes te lo mandaron de arriba. Y la misión que tú tienes es esparcirlo con los demás. Por lo tanto, lo tuyo jamás ha sido tuyo. Lo tuyo siempre ha sido venido de algo divino que está allá arriba, que en realidad te dice, tienes que compartir esto con los demás, tú tienes que estar con los demás, dale, dale. Y obviamente, como la misión que tenemos aquí es entregar a otros, es enseñar a otros, es acompañar a otros, es estar con otros, entonces el universo dice, está cumpliendo con lo que tiene que hacer, entonces démosle más, claro, estás cumpliendo lo que tienes que hacer, entonces está repartiendo porque entiende que esto es para todos, entonces démosle más, entonces esa persona se llena de riqueza, nunca le falta nada, siempre tiene. ¿Por qué? Porque el universo le tira porque está cumpliendo lo que el de arriba quiere. El que nos manda a todos quiere. Entonces esa persona nunca le falta nada y tú te das cuenta y tú dices, ¿y por qué estas personas son súper ricas? ¿Y por qué esta persona nunca está preocupada del dinero? Porque esa persona siempre va a tener porque da, porque sabe que lo suyo no es suyo. Aparte que es material. Por eso los comunistas también, por eso los comunistas están en lo tuyo es mío. No deberíamos tener miedo de una persona con tan bajo nivel de riqueza. No puedes tener miedo porque tomen en cuenta, hay una historia bíblica, que a mí yo me río porque en realidad yo soy pagana panteísta, pero a mí me criaron católicos. Yo estudié en un colegio católico. Y si ustedes se van al mito de David, a David cuando se enfrentó a Goliat, la gente tiene miedo de un nivel de riqueza bajísimo, de lo tuyo es mío. Pero tomen en cuenta lo que David pasó. David cuando se enfrentó a Goliat, se fue al río a buscar sus 5 piedritas, que son las 5 habilidades. 5 habilidades en realidad eran. Porque David ya era pastor, entonces protegiendo a las ovejas se había enfrentado a osos, se había enfrentado a leones, se había enfrentado a cuánta divina cuestión había para salvar a las ovejas de su padre. Entonces, él dijo, bueno, Goliat no es muy distinto de un oso. No es muy distinto de un oso. Entonces voy, agarro mis piedritas, que es lo que yo necesito, que son las cosas que de arriba me mandaron a aprender. Y ojo que necesito una. Y ojo con lo que le dijo a Goliat. Dijo, tú vienes a mí con tus armas especializadas, pero yo vengo aquí con Dios. Sí. Yo vengo de aquí con el de arriba. Lo mío no es mío. Las cosas que a mí me dieron vienen de arriba. Y cuando el que está allá arriba te mate, yo te voy a ir a cortar la cabeza y te voy a entregar a las hienas porque no vales nada. Porque tu nivel de riqueza es ínfimo. Cero. Porque tu nivel de riqueza es una porquería. Porque la gente le tiene miedo a esas personas con tan bajo nivel de riqueza que no son capaces de entender que las personas que estamos llamadas acá y que compartimos lo que nos mandaron somos las personas con riqueza abundante. Claro. No tenemos por qué tenerle miedo a esas personas con riqueza tan baja. Perfecto. No, ellos aprendieron a que le tuviéramos miedo. Bueno, si me roban el día de mañana,
yo puedo volver a hacer la riqueza que me robaron. Esa persona que me robó no va a poder. Yo sí. Entonces, creo que la forma en la cual yo miraba la vida antes cambió. Y yo ahora miro las cosas de una forma muy distinta a como las veía antes. Antes yo me quejaba mucho, antes teníamos... Creo que ya no, eso no nos va a ayudar como sociedad. Yo creo que hay que transmutar todo y empezar a crear desde el amor, porque si ustedes vieron el amor, no sé si han visto los experimentos de los japoneses, hay un doctor japonés que experimentó con el agua, que el agua a una la trataba con odio, el arroz se pudrió, y a la que trataba con amor, el arroz duró muchísimo más tiempo. El amor transmuta el agua. Los humanos somos 70% agua. En nosotros encontramos equilibrio por construir cosas desde cosas buenas. Entonces, hay que aprender eso. Permítame un momento, don José, una interpelación acá. Por favor, corto, Wilson. ¿Sí? Ya tenemos a ver, yo no he sido optimista nunca, pero tampoco he sido pesimista porque, como dice un buen amigo, un pesimista es un optimista con experiencia. Yo pienso que el problema es de fuerza. Y como asimismo destruyeron la unidad imperial por medio de la creación de las naciones, ahora quieren destruir las naciones porque es un impedimento para la instalación de la simetría internacional. Y desde esa perspectiva, si hay necesidad de quehacer político, porque es que mucha gente está cansada de lo político, pero realmente la política está ausente desde hace mucho tiempo. Aquí ha habido un proceso economicista travestido de política, porque la política es el arte de la crianza, es el arte de dar a luz y es el arte de construir una manera de ser también desde lo óntico que se acerque en base a las aptitudes en una relación con las posibilidades etológicas que corresponden a lo ontológico. Entonces, ¿por qué es que es necesario hacerse con el aparato estatal? ¿Por qué es necesario? Pues porque se tiene el aparato de los medios de comunicación, se tiene la fuerza, la bota militar, porque es que es desde la política que hay que resolver esto y no desde lo economicista, que es precisamente lo que no ha conducido a ese problema. Entonces yo sí pienso que es un problema de fuerza. También creo que no es tan democrático, no porque yo sea capaz de saber que estoy durmiendo, entonces voy a esperar que el otro sepa también que está durmiendo y que entonces se tiene que espabilar. Eso no es así, porque la democracia es lo más antinatural que hay, porque en este mundo hay jerarquía. Tenemos la cabeza acá, tenemos las extremidades acá, esta mano no está acá, aquí está la cabeza, están los ojos, la nariz, todo es una estructura jerárquica. Los pies están en el suelo pisando, el ano está donde está, la nariz está acá, aquí no tenemos el ano, ni los genitales acá. Entonces, en ese sentido, una mano no puede ser un pie, y asimismo es el corps. Cuando se destruye el corps, la posibilidad comunitaria como cuerpo, cuando se destruye el cuerpo y se hace en esa tergiversación democrática repugnante, que cree que cualquiera puede ocupar cualquier lugar, y por desgracia muchos de nosotros también se nos cala y creemos que entonces todos tienen que poder llegar a un nivel de despertar, cuando ni siquiera saben que están durmiendo. Es como cuando quieren emprender la lucha y no saben contra quién pelear. Gracias. Ok, perfecto. Bien, le doy paso al señor Darío Roa, que tiene desde hace un buen rato la mano levantada. Finalizamos con el señor Darío Roa. De paso, de una vez les doy los agradecimientos a las personas que nos han venido acompañando en el día de hoy. Un saludo especial al señor Diego Cortázar, de Razón Vertical. Un saludo especial a nuestra vicepresidenta Fabiana Ramírez, que por cuestiones de seguridad tuvo que abandonar el país debido a unas amenazas y un atentado hecho por el
Ejército de Liberación Nacional, ELN, y es así como a las personas que tenemos libre pensamiento y que pensamos en país, nos quieren callar, y a los demás personas que han venido ingresando. Entonces, señor Darío Roa, bienvenido, buenas noches. Gracias, don José. ¿Se me escucha así? Fuerte y claro. Gracias. No, queremos agradecerle a Solange por su tiempo y su espacio, de verdad que muy importante todo lo que se ha dicho. Quería decir lo siguiente, bueno, estos espacios igual reflejan, ¿no?, la libertad, esa libertad que poseemos de pensamiento, porque pues yo creo que por antonomasia esa debe ser la libertad, el pensamiento, ¿no? Esa parte interna que tenemos cada ser humano. Y adicional, podemos, digamos, en estos ejercicios donde podemos aprender algo distinto, escuchar personas, alimenta el cerebro. Sabemos que el cerebro, pues obviamente, como un músculo, lo podemos equiparar, necesita de alimento, y el principal alimento es esto, el poder socializar, porque pues el cerebro entonces comienza a envejecer y se atrofia. Entonces es importante tener, digamos, estos espacios, o estar en esa constante socialización, para tener el cerebro joven, así envejezcamos lo demás. Entonces, y ese ejercicio de hoy ha hecho que, como son cosas nuevas las que estamos escuchando de parte de Solange, seguramente hay una sinapsis y una conexión nueva ya cerebral que nos permite que hoy el cerebro haya rejuvenecido y haya estado en ese estado como hemos estado en este momento. Quería decir lo siguiente, y es que con respecto a ese aplazamiento de la agenda al 2045, pues de pronto puede sonar un poco esperanzador. Decir, no, estamos dando la batalla y estamos quizás venciendo. Yo pienso, no hay que ser tan optimistas. Sí. Ellos también seguramente han leído a Sun Tzu y su arte de la guerra, y también tienen sus estrategias, y esta pienso que es una estrategia disuasiva. Sí. O sea, alargar el tiempo es, como sabemos, es una medida que tenemos los seres humanos. O sea, nosotros acá somos temporales y medimos el tiempo del movimiento, de lo que ya fue a lo que es hoy. Entonces ellos le están apostando a eso. ¿En qué sentido? Es mi pensamiento, en que la generación que está ahorita de 70, 80 años al 2045 pues ya no va a existir. Las generaciones tradicionales, con ciertos principios, con ciertos valores, que son las que han venido transmitiendo también voz a voz ese legado, pues seguramente le apuestan a que se vaya difuminando. Y la generación que está ahorita es la que está normalizando, o va a normalizar, toda esta serie de objetivos de desarrollo sostenible, entre comillas. ¿Para qué? Para que a medida que va pasando el tiempo, y a lo mejor no es que haya una fecha o un tiempo específico donde se vaya a establecer esa agenda, viene normalizándose y nosotros la vemos y la vemos pasar. Entonces, claro, seguramente viene retrasándose por el ejercicio que hacemos nosotros, y es un muro de contención, a lo mejor, que lo podemos llamar en este momento, para que no, o cada uno que aporta su granito de arena en su individualidad, en su entorno familiar. ¿Para qué? Para que esto no siga evolucionando más. Entonces, en ese devenir histórico, de lo que ya Wilson tal vez lo dijo, y también Solange, en ese devenir filosófico del poder interpretar de dónde venimos y hacia dónde vamos, claro, en ese espacio también podemos encontrar muchas conclusiones y satisfacer quizás algunos interrogantes. Pero entonces yo siempre voy al punto como esencial, es la parte espiritual. La parte espiritual, donde el tiempo de nosotros, estamos acá, somos transitorios acá, pero hay un tiempo o el otro tiempo donde no está, que es lo no físico, que es más real que lo físico,
como los pueden también muchas personas o estudiosos en el tema de la espiritualidad, y donde está voy al punto, en los escritos de Santo Tomás y todo ese legado que él deja, donde el Evo, donde está los ángeles y donde fue creado Lucifer, pero que él entra en esa rebelión porque siente envidia, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y lo pone acá en la tierra, y él no, y él siente envidia y entra en ese estado de rebeldía y es expulsado, y está acá entonces con su legión de demonios y todo eso, afectando al ser humano y atacando la parte principal, que son los niños. Entonces, ahí es la parte donde yo digo, pues madre, es razonable y es muy lógico mirarlo y analizarlo desde esa perspectiva espiritual, porque está el bien y el mal. Entonces, claro, esa es la guerra que tenemos, una guerra espiritual, así lo pienso, porque no encuentro salida desde lo humanamente razonable, desde lo filosófico, sino como de lo espiritual. Eso es lo que quería manifestar. Muchas gracias por el espacio y por su atención. Gracias, Solange. Genial. Siempre ha sido una guerra espiritual en realidad, Sí. porque yo en la adolescencia estudié esoterismo antes de estudiar todo lo que estudié. Lo que más estudié es esoterismo. Y en realidad, en el esoterismo lo que te enseñan, más que lo bueno y lo malo, es cómo los humanos somos una dualidad. Por ejemplo, Wilson habla mucho sobre tener el control sobre ciertas instituciones. Eso, ¿qué es lo que Wilson habla? Wilson habla sobre observar aquello que existe dentro como corpus, o sea, como un elemento que existe en la realidad. En este caso tenemos construcciones estatales, construcciones sociales, etc. Pero en realidad lo único que tenemos nosotros es una vibración del humano que es dual. O sea, no es dual en realidad, tiene mucho más que la dualidad, pero la gente se centra en la dualidad. Pero somos un gris, los humanos somos un gris constante. Y en nosotros habita tanto el infierno como el cielo. Podemos ser personas que estemos en el cielo como puede ser que estemos en el infierno. Y el infierno y el cielo se construyen en nuestra propia vida. Nosotros sufrimos el infierno en nuestra propia vida como podemos vivir el cielo en nuestra propia vida. Hay gente que vive cielos espectaculares. Les digo que hay gente que yo conozco que yo digo, wow, se construyeron el tremendo cielo en su vida, pero porque entendieron en cierto aspecto para dónde vamos. Sí, hay que tener muy en cuenta lo exterior, pero como siempre yo digo, lo exterior se construye a partir de nuestro interior. Entonces, hay gente que ha vivido realidades muy terribles, y se los digo como gente que, si ustedes se van a leer los textos de las personas que estuvieron en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y ver después de esa experiencia lo que después construyeron, uno dice, lo esotérico siempre va a estar vinculado a todo lo que se construya, porque inevitablemente lo esotérico es nuestra mente, es nuestra psique, es como el humano acciona, como el humano... Por eso, por ejemplo, todos dicen, ay, la escuela austriaca es la mejor escuela de economía que existe. No es que sea la mejor escuela que exista, es simplemente que es una escuela de economía que entendió que para que exista vida tiene que haber movimiento, y por eso en su construcción principal lo que te dice la escuela austriaca de economía es que el humano, todo se construye a partir de que el humano se mueve. Mira qué cosa más loca descubrieron los austriacos, que el ser humano cuando se movía generaba cosas. Mira qué cosa más loca. Mira qué realidad, qué cosa más extraña. Todo en el universo lo que se mueve es lo que está más vivo. Qué raro. Entonces, cuando uno entiende esas pequeñas realidades reales de lo universal, que vienen a ser las 7 reglas del Kybalión, porque el Kybalión no me va a dejar de mentir, sus 7 principios de equivalencia son los 7 principios de la magia en todas las partes que existan. Si tú te vas a ver, después te vas a estudiar los cuadernos alquímicos de Newton, lo mismo, encuentras lo mismo. Newton, ¿por qué estudió cuadernos alquímicos? Porque la alquimia era una ciencia basada en el esoterismo. Era la comprensión de la medicina a través de conocimientos ancestrales que tenían que ver con el esoterismo, porque está todo vinculado. Sí, por eso el padre de la medicina, que en este momento no me lo acuerdo el nombre, que era un griego, no me lo acuerdo, lo voy a buscar después. El padre de la medicina le preguntaba... Hipócrates. ¿Tienes un enfermo? Él decía, pregúntale si está dispuesto a dejar aquello que lo enfermó.
porque tenía que ver con una conducta, una acción que estaba tomando esa persona que era lo que lo enfermaba. Claro. Entonces, y eso tenía que ver con la visión filosófica, con la visión de la mente, con la visión del cuerpo, con la visión del espíritu. Está todo correlacionado con todo. Existe orden en el caos. Como Wilson decía, hay una jerarquía, sí, la cabeza está aquí, pero nosotros no pusimos la cabeza ahí. Los brazos se nos dieron espontáneamente porque era una necesidad, los pies llegaron donde tenían que estar por una necesidad. Dentro de este caos hay un orden. El sistema solar se mueve en una espiral porque hay un orden. Uno tiene que aprender a vivir con esa incertidumbre, a vivir en esa espiral que tiene que ver con justamente vivir desde el espíritu, vivir desde, qué bueno, aprendí algo nuevo, no sabía eso. Y hay que ser optimista. Yo no soy, soy optimista, pero también soy realista. O sea, sé que hay gente mala, sé que hay crueldad en el mundo, pero obviamente lo que está en mi control, pues eso también es lo que uno tiene que pensar. ¿Qué es lo que está en mi control? ¿Qué cosas yo puedo hacer? Yo puedo inspirar a otras personas a moverse. Hasta ahí llegan las acciones que yo puedo tomar. Yo puedo intentar generar una ONG que mueva. Ya lo intenté. No conseguí mover ni un político porque al político no le interesa mover el culo. Disculpando el término, estoy completamente argentinizado. Al político no le interesa mover el culo. Entonces, si no le interesa, no hay nada que yo le pueda decir que lo vaya a hacer moverse, claro, porque a él lo que le gusta es robarse la plata de la gente, entonces va a seguir en ese círculo porque es su zona de confort. ¿Y qué sí está en mi alcance? Bueno, tengo toda esta masa de gente que es el 95% de la población que quiere salir de la situación en la que está, pero no encuentra cómo. No sabe cómo. Bueno, empecemos a darles herramientas a ver qué hacen, porque a los monos les dimos el fuego y miren lo que lo convertimos. Y eso que fue como tipo que le tiraron un rayo en un árbol. Le dieron el fuego y aprendió a cocinar. Entonces, miren las cosas que se pueden conseguir con cosas simples. Entonces, dentro de lo que está en mi control, uno empieza. Eso es parte de... Uno dice, no, está dormido. Bueno, puede ser que esté dormida, puede ser que esté despierta. A mí no me es relevante la etiqueta. La etiqueta es una forma de control. Yo soy... Bueno, hay mucha gente que me critica a mí por ser anarcocapitalista, pero yo no veo la anarquía como algo malo. Yo veo la anarquía como convivir con este desorden, con este caos que de por sí es parte del universo. De por sí es parte de todo esto. Entonces, uno tiene que aprender. Uno aprende, sí. Ya el humano crea algunos órdenes, sí. Se equivoca varias veces. ¿Qué está dentro de mi control para volver mejor este lugar? Tenemos un pequeño monstruo que en realidad podemos volverlo mejor, porque si empiezas a ver, en realidad yo veo más cosas bonitas que un monstruo. Porque si fuera un monstruo tendríamos pantanos por todas partes, los árboles no serían bonitos, las frutas no tendrían colores. Creo que el mundo, como digo, es muy próspero. Nada más que hay un pequeño puñado de gente que como es tan caca y huele a caca, que el hedor se siente en todos los países. Entonces, no, New Age no soy New Age. Jamás sería New Age. ni loca. La New Age te va a decir que hagas pócimas y tonteras y no. Lo siento, soy bastante hermética. No eres para nada hermética. El hermetismo y la tabla esmeralda es la que me mueve, discúlpame, pero yo no voy a caer dentro de la New Age que te dicen, ay, tómate esta poción y cambia esto. No. Solange, yo quería preguntarte algo. ¿Qué piensas de este grupo? Yo sé que somos una pequeña muestra, pero ¿qué idea te lleva? Le tocó investigar para averiguar qué No sé si de pronto Solange escuchó la pregunta de Diana. No alcancé. Diana, ¿se la puede repetir? Quería decirte que no, para mí no eres nada de la nueva era ni nada de esas cosas. Eres muy aterrizada y tu realismo y el positivismo es de verdad un gran aporte.
Te quería preguntar que aquí estamos un pequeño grupo, ¿qué idea te llevas de este pequeño grupo colombiano? Me llevo un montón de gente con perspectivas distintas, personas que tienen conocimientos distintos y que sin duda cuando revise todo lo que hice hoy día voy a encontrar algo bueno que llevarme, porque siempre hay algo bueno que llevarse. Y me alegra que todos tengan vibraciones distintas y todo lo demás. Así que yo creo que lo que más me importa es que dentro de todo se pueda conseguir algún cambio, con sea el que sea. Y bueno, cualquier persona puede opinar lo que sea de mí, a mí eso no me es relevante. A mí llegó un punto en el que no me importa mucho lo que piensen de mí. Yo lo único que quiero es que la gente avance, la gente camine, la gente dé un paso. Porque es la unidad mínima viable para que se consiga algo. Yo ya no busco cosas complicadas, busco cosas simples. Ok, perfecto. Bueno, bien. Una cosita ya para terminar corta. Solange, ¿qué opinas tú de cambiar la narrativa? ¿Estás de acuerdo con eso? Que le cambiemos la narrativa a estos... Yo los llamo los de Monster Inc., porque los de Monster Inc. le chupaban, ¿te acuerdas? Ponían a gritar a los niños para la energía. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues con un cambio de narrativa. Entre más escribamos todos, entre más hagamos videos todos, entre más actuemos todos, eso. Y el mensaje tuyo, el positivismo, que me alegra mucho eso. Gracias. Sí, yo creo que tenemos muchísimas cosas buenas por hacer. Así que lo que hay que dejar de ser es prejuicioso, porque uno piensa que con 2 horas conoces a una persona y una persona lleva años de vida haciendo algo y tú no tienes ni idea de hasta dónde abarca su conocimiento, correcto, hasta dónde conoce, cuántos autores conoce, y a veces uno piensa desde el ego, de la soberbia de uno, y uno dice, no, pero es que puede ser que no me entienda, y capaz la persona si te entiende, el tema es que tú no estás preparado ni tienes tu cabeza programada para decir, ¿sabes que esta persona me entiende en realidad? Solamente que a pesar de que me entiende, no opina igual. Entonces lo que tenemos que llevarnos de aquí es como estar abiertos. correcto, Estar abiertos a conversar de todos los temas. A mí me gusta conversar de todos los temas. Tengo amigos comunistas. Imagínense, tengo amigos comunistas, tengo amigos marxistas. Y que son bastante... Pero de los marxistas buenos. De los marxistas no violentos, porque hay marxistas violentos y marxistas no violentos. Sí. Tengo unos amigos marxistas que si bien no comprenden mucho cómo funciona el mundo, porque la verdad es que yo creo que los marxistas como más son niños, literalmente son personas muy inmaduras mentalmente, sí, pero dentro de todo tienen sus virtudes dentro de esa inmadurez y uno tiene que aprender a sacarla. Entonces, nada, hay que aprender a llevarlos al mundo de la adultez, aprender a crecer. Todos tenemos la posibilidad de crecer. Vale, perfecto, Solange. Dale, por favor, muy rápido, Fabiana. Le doy este espacio porque, pues, como les decía, es nuestra vicepresidenta y pues entró un poco tarde por razones laborales en el país donde se encuentra. Y bien, nada, Fabiana, bienvenida y qué gusto que bueno, estés aquí con tu equipo. Hola a todos, buenas noches, gracias por esta hora que se dedican. Sí que es terminado a las 9 y llevamos 40 minutos de más. Quiero agradecerle a Solange, pues no estuve en su conversatorio, no lo escuché, pero lo poco que he escuchado, sé que siempre lo he dicho, yo también digo que la energía es algo muy importante. Con toda la situación que yo viví, que tuve que salir de mi país, con mi familia, dejar todo, siempre uno se carga de mucha energía, ¿no? Y yo llegué a este país y nada me salía. Y llegué un día tan desesperada y dije, Dios, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿qué hay contra mí? Si yo soy un ser bueno, si yo hago obras y todo esto. Y yo dije, yo lo único que quiero es ver a mi país libre. Ya no más soberanía sobre él, ya no quiero ver cómo nos siguen robando todo. ¿Por qué me das esta cruz a mí? Y entendí que no es una cruz la que estoy cargando, sino que es una manera de aprender a vivir nuevamente y que no estoy iniciando desde cero, porque pues ya tengo unas bases que me dejó mi país, Colombia, de guerrear, de lucharla para seguir así. Entonces cuando tú cambias la perspectiva de vida y comienzas a ser un poco más positivo, todo te fluye a tu favor. Y aunque yo no tenga, yo siempre doy. Y cuando más doy, cuando no tengo, es cuando más me llega. Muy bien. Entonces,
la vida fluye de esa manera, ¿sí? Y lastimosamente estamos ahorita en una era, en una situación donde tenemos una enfermedad o silenciosa que es la depresión, ¿sí? Que es el vacío más grande que tiene el ser humano y que está acabando con nuestros jóvenes y con la mayoría de nuestros niños y adolescentes por toda la situación que se está viviendo alrededor, por todas las cosas que el gobierno quiere vender y meter. Y no podemos negar que la energía también es Dios y que Claro. necesitamos más de Dios en nuestra vida. No solamente en el momento de la tribulación, no solamente en el momento de la tormenta, sino en el momento cuando hay más paz, es cuando más necesitamos de Dios. Entonces, el movimiento, ya llevamos muchos años luchando, José, sobre Muy bien. todo Luis Felipe, que han estado ahí guerreándole y todo lo demás. Y siempre que hemos querido hacer algo por Colombia, siempre se nos han presentado miles de obstáculos, miles de cosas, pero yo sé que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, un propósito grande, no sé cuál es, pero está en escudriñarlo en cada uno de nosotros, en qué podemos servir a la nación, en qué podemos realmente darle a nuestro país. Algunos instrumentando, estudiando, enseñándole a los jóvenes de hoy en día realmente qué es un comunismo, cómo liberarlo, mostrando la realidad, volviendo a los valores de la casa, porque se han olvidado los valores, los principios. Y hoy en día eso es lo que está corrompiendo a todos los países, que nos hemos olvidado de los principios y valores que tanto los tenemos en una Biblia o que fuimos criados, de que fue hembra y mujer, unidos, creados por Dios. Entonces, yo creo que todos tenemos algo para aportar, algo para dar, todos pensamos de una manera diferente, todos tenemos una energía diferente, una aura diferente y se debe respetar esa opinión. Eh, lo que decía Solange, no podemos juzgar a nadie ni conocer, a veces ni nos conocemos nosotros mismos. No nos conocemos nosotros mismos como para juzgar y hablar de alguien más y reprochar. Entonces mi invitación acá, chicos, es que yo he pasado por situaciones donde yo a veces siento que he llorado muchísimo, porque extraño mi casa, extraño mi carrera, extraño mi país, extraño todo. Y aquí estar tú con los lujos que no tenías o con esas cosas materiales que no tenías y los tienes acá, escasez, se puede decir, porque apenas estás empezando, no es fácil. Y ustedes que lo tienen todo allí, solamente les digo que nunca se den por vencidos. Sigan luchando, pero siempre de la mano de Dios, porque esta guerra es guerra de potestades contra Satanás y sus ángeles. Y lastimosamente tenemos un gobierno que solamente tiene el alma negra liderando a nuestro país. Entonces, oración y ayuno es lo único que puede hacer que nosotros seamos fuertes y Dios nos ilumine realmente cómo podemos hacer que nuestro país se vuelva a recuperar. Gracias, Fabiana. Bueno, ahora sí, con esta intervención de Fabiana cerramos. Agradecerle infinitamente a Solange Duhalde que nos haya acompañado en el día de hoy. Hay mucho por hacer, por decir, por compartir, por escudriñar, y seguiremos en esta tarea, en este tanque de pensamiento, con el fin de empezar a transformar. Y qué mejor que la transformación no se dé solamente desde nuestro conocimiento, sino también que nos permitan escuchar personas que están fuera de nuestro entorno, de nuestro círculo social y académico como país. Aunque la problemática sea la misma, los entornos sociales cambian, nuestras culturas son de alguna manera diferentes, y para mí es algo muy especial que hoy hayamos tenido la voluntad y el acompañamiento de Solange. De verdad, muchas gracias infinitas. Me le quito el sombrero, como decimos aquí en Colombia, y eso lo decimos
frente a una persona que tiene un vasto conocimiento sobre la temática que se traía para hoy. Te pido mil disculpas, Solange, porque estaba programado 2 horas y bueno, esto se ha extendido un poco más. Nada, si te parece, compartes tus redes aquí con todos los demás presentes para que también te sigan. Y así poco a poco van entendiendo un poco más la dinámica de todo este ejercicio. O sea, nuevamente, Solange, muchas gracias y una feliz noche. Súper, ahí les compartí por el chat. Me conocen como Sanatimea. En realidad no hablo demasiado sobre religión ni crecimiento espiritual. Yo directamente mi TikTok habla sobre política, sobre algunos acontecimientos geopolíticos, sobre inversiones. No hablo tanto de espiritualidad. La verdad es que la motivación la intento guardar para mis clientes. A mis clientes les gusta mucho. Yo directamente estoy metida en el mundo de los negocios, así que me alegra mucho que les haya servido. Espero que lo hayan disfrutado dentro de todo. Capaz algunos un poco más, algunos un poco menos, algunos van a estar de acuerdo conmigo, otros no. Como dije, yo en esta altura ya tengo demasiados haters como para preocuparme, la verdad. Ustedes imaginarán la cantidad de haters que tengo en mi TikTok, la verdad es que como que... Así que a mí todo me resbala, la paso súper bien. La verdad es que soy una persona muy feliz con respecto a lo que estoy viviendo. Obviamente estoy preocupada de los contextos políticos que están externos. Obviamente sigo luchando contra las políticas comunistas, las políticas socialistas. Voy a seguir luchando hasta el día que me muera contra esas políticas, porque son destructivas, porque son malas, porque viene mucha gente mala de ahí. Necesitamos erradicar esas cosas, así que estamos en eso. Muchas gracias. A ti. Bueno, bien. Feliz noche para todos. Y hasta luego. Chao, chao. Gracias. Qué pena. Quiero hacer una invitación de pronto. El día de mañana vamos a tener un space con el señor Diego Cortázar, que nos está acompañando hoy en día en esta reunión. Así que por space nos pueden estar escuchando mañana a las 8 de la noche con el señor Diego Cortázar, porque la invitación siempre es a seguir trabajando, a seguir hablando de tantos temas que abarca la problemática que tenemos hoy en día. Entonces hay que seguir llevando el mensaje, hay que seguir haciendo el trabajo y sobre todo hay que tener personalidad, hay que tener principios, valores y seguir trabajando por lo más sagrado que es nuestra nación colombiana. Yo agradezco a cada uno de ustedes por su intervención, agradezco también por su tiempo tan sagrado en acompañarnos en esta reunión, pero que no nos quedemos en palabras, que sigamos actuando, que sigamos aprovechando esas capacidades que tenemos individualmente. Y el señor Ragnar, me voy a comunicar con usted, ya que tengo una idea para de pronto sus redes sociales. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir unificando personas para demostrarle a cada uno de estos globalistas o a cada uno de estos líderes políticos que dicen mandar sobre nosotros, que ellos sin el pueblo no son nadie. Exactamente. Entonces estamos despertando conciencia, estamos unificando a ese ciudadano que verdaderamente le interesa su nación, en este caso la colombiana, o ya que Solángel es de Chile y hoy está en Argentina, deja mucho que pensar y deja mucho que tocar. Entonces, don Darío Roa, la verdad, muchas gracias por su participación, al igual que todos aquellos que tienen esa capacidad de personalidad, de sacar y tocar en estas reuniones sus inquietudes, sus preguntas, porque es que aquí no se obliga a nadie a que siga el movimiento de integración nacional. El movimiento de integración nacional es una opción que tenemos como ciudadanos y es responsabilidad de cada uno de nosotros luchar por cada una de nuestras naciones y luchar por el beneficio y el futuro de nuestros hijos.
Así que abiertamente cada uno de ustedes tienen la capacidad y tienen la oportunidad de contar con el Movimiento de Integración Nacional siempre y cuando seamos leales a una causa general. Aquí no venimos a buscar ninguna ganancia personal. Ya estamos cansados de eso, ya estamos cansados de politiqueros. Hoy en día somos nosotros los ciudadanos colombianos que tenemos el poder en nuestras manos. Así que, como decía el señor Ragnar, mi señora Solángel, que le agradezco por su tiempo, no seamos cobardes, no de pronto no lo tomen personal, sino que confíen en ustedes mismos para así después confiar en terceras personas. Igualmente, muchas gracias a Diana Echeverry, me alegra mucho contar con personas como ustedes y la charla que voy a tener con el señor Ragnar y con mi presidente, el señor José Lozada, es contar con ustedes para una entrevista personal en el canal del señor Ragnar. Entonces, seguimos trabajando, contamos con cada uno de ustedes y no somos los que ingresamos a la reunión, somos muchos más, sino que hay que tener acción, hay que tener actos contundentes para seguir alimentando a ese pueblo que, como decía la señora Solángel también, nos hace falta tener esa confianza en nosotros mismos. Son nuestros pensamientos, son nuestras ganas de luchar y serán demostradas a todos aquellos que de pronto en su momento aún tienen desconfianza en ellos mismos. De mi parte no les quito más tiempo, somos los patriotas de Colombia, seguimos trabajando por nuestra nación colombiana y tarde que temprano, muchos de los que se hacen indolentes a las invitaciones que se le han hecho se darán cuenta que es con sacrificio como las cosas salen adelante. Un fuerte abrazo, mi nombre es Luis Felipe, soy un patriota de Colombia y sigo trabajando por mi nación y mi pueblo. Dios y patria. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, muy bien. A ella. A Solange. Gracias, Solángel. Y no siendo más, se termina de pronto la reunión. De mi parte, abandono el espacio con ustedes. Me disculpan de pronto, pero también hay que respetar la hora y la extensión. Bueno, muchachos, muchas gracias, chicas, gracias por haber escuchado. Ojalá les haya servido para su crecimiento interior. De eso se trataba el espacio. Me disculpan que no pude intervenir, pero es que pues no conecté bien las cosas, no sé qué pasó, pero bueno, espero que hayan escuchado bien. Muchas gracias y sigámonos para progresar entre todos. Un abrazo cordial, chicas, chicos, no importa tu edad, no importa tu pensamiento, pero la idea es que esto te sirva para crecer interiormente. Un abrazo para todos, feliz noche y mil gracias. Chao.